Vamos. ¿Qué pasó que no me dijo que iba a grabar? Ya le puse, ya está grabando. Ya está grabando, compañeros. Nada más que el micrófono te va a quedar un poco lejos. Ok. Ah, no, es que pensé que tú nos ibas a presentar. ¿No puedo presentar? Bueno, habla recio hacia acá. Adelante, compañeros. Sí. Salimos a la orilla. Buenas tardes a todos. Mi nombre es César Broadway, coordinador general del comité Ricardo Flores Magón. El día de hoy estamos aquí en lo que es la conferencia en el centenario luctuoso del personaje Ricardo Flores Magón, el cual lleva el título Recordando a Ricardo Flores Magón a 100 años de su muerte. Durante todo este 2022 hemos sostenido ciertas conferencias hablando de la vida del personaje, el cual lleva nuestro nombre, nuestro comité. El día de hoy nos acompaña los expositores José Luis González Padilla, el maestro Félix Blanco Ojeda, que nos darán comienzo a esta exposición. Muchas gracias. Adelante, compañeros. Muy buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por invitarme. La primera charla que se dio sobre Flores Magón en su año, en su aniversario, creo que la di yo, ¿no? Una biografía de Ricardo Flores Magón. Luego alguien me recomendó este libro, El regreso del camarada Ricardo Flores Magón, del cual he sacado la charla que voy a dar hoy, que es un capítulo que se llama Baja California para principiantes, en donde vamos a hablar sobre todo de una pregunta que hay que contestar. Yo la puedo preguntar y contestar al tiro, y al final, si ustedes no están de acuerdo, pues rebatirán el asunto. ¿Ricardo Flores Magón, filibustero? Por supuesto que no. Jamás un revolucionario como Ricardo Flores Magón empeñaría un territorio como era el de Baja California en aquella época para que cayera en manos de los opresores más opresores, que son los del norte, el imperio norteamericano, que ya era imperio en ese momento. Vamos a hablar, pues, Baja California para principiantes, se llama el capítulo de este libro, Ricardo Flores Magón, El regreso del camarada. La importancia ideológica del Partido Liberal Mexicano, fíjense qué importante es esta frase que rescaté, estaba en proporción inversa a su relevancia militar. ¿Sí? En el campo de batalla, el movimiento fracasó de todo a todo, desde el principio. Las únicas batallas donde pisaron territorio y se instalaron, Mexicali con 1000 habitantes, Tijuana con 500, y por allá andaban también en otras partes donde tal vez tomaron un pueblo, pero al capitán, al comandante que comandaba ese grupo, lo mataron en esa pelea. Y por ahí, en 1906, al igual que en Rusia, hubo una intentona revolucionaria, y tanto en Rusia como acá fracasó, de signo izquierdista, porque Flores Magón era de izquierda, era anarquista, era socialista. Entonces, ¿por qué no se dio ese resultado en 1906? Porque no estaban dadas exactamente las condiciones que se necesitaban para triunfar en una asonada de parte de los revolucionarios magonistas. Aquí el autor, aquí voy a estar mencionando lo que el autor dice, que es donde yo me sostengo, ¿no? Por lo pronto. Claudio Lomnitz se llama. El autor dice, la ideología magonista es una ilusión holográfica, no tenía sustancia concreta. ¿Qué querrá decir este historiador? Que la ideología de los magonistas no tenía sustancia concreta. Yo, pensando en voz alta, ya fuera del texto, diría, a ver, ¿qué tanto movimiento obrero había en México? ¿Y qué tanto estaba organizado ese movimiento obrero? ¿Y qué tanto era receptivo a el periódico Regeneración? Tomando en cuenta que además del gran analfabetismo que había, también había el analfabetismo funcional. Gente que sabe leer, pero que no lee, ¿no? El compañero en la otra charla pasada decía que en realidad el periódico Regeneración, pues lo leían los que sabían leerlo, que eran los obreros, y ellos, así, en una mesa como esta, se lo platicaban a los campesinos.
Yo no estoy muy seguro que fuera muy eficiente eso y que fuera de tal extensión que pudiera crear raíces en el pensamiento de los campesinos, ¿no? No estoy muy seguro que el periódico fuera la herramienta para comunicar a la gran población indigente, indígena, campesina sobre todo, esparcida por todo el territorio nacional. En fin, tal vez si hubiera aceptado la invitación de Zapata, o no lo hizo, por razones que desconozco, allá en el seno de Morelos, con el papel que se ocupaba, con las fuerzas zapatistas, hubiera hecho más mella en los campesinos que desde Los Ángeles, mandando el periódico a México. En fin, yo le decía al organizador de esa reunión que ojalá hubiera sido allá, porque aquí vamos a tener colado ese sonido de la calle, ¿no? Entonces eso pierde, pues, nitidez en la hora de dar una charla. Pero bueno, aquí estamos ahora. ¿Cómo se puede entender la falta de conexión en el trabajo ideológico que hacía Flores Magón a través de su periódico y la práctica cotidiana de la revolución en México? Repito esta frase que también es muy importante. ¿Cómo se puede entender la falta de conexión entre la ideología de los liberales y la práctica cotidiana de la revolución en México? Figúrense, Flores Magón dio un discurso en una palestra ahí, no sé si en 1906 o en 1899, por ahí, y de ahí, ¿dónde más apareció? Donde aparecía lo agarraban, lo metían preso, en condiciones deleznables, en las cárceles putrefactas del Porfiriato. En cambio, el perfumadito, el currito Francisco I. Madero, redactó un libro sobre la sucesión presidencial, sin decir que quería revolución, y no puñaba contra la cabeza de Porfirio Díaz. Indirectamente sí decía que el viejo ya estaba viejo, que había que nombrar un vicepresidente, y recorrió toda la República en los clubes democráticos. Sufragio efectivo, no reelección. Era conocidísimo, pues. Y obviamente sembraba en el corazón de la clase media, sobre todo, también de los grandes capitales que eran desdeñados por el porfiriato, porque se les daba a los científicos, a los compadres, a los socios de él en la política, las mejores prebendas, y sobre todo a los ingleses, a los franceses y a los norteamericanos. Entonces llegaba este hombre diciendo, ya basta con este viejo, ¿no? Era muy conocido y prendió precisamente la imagen de Madero más que la de Magón, por las razones que estoy aduciendo. Magón no salía de la cárcel, pues, porque en la cárcel, tanto aquí en México como en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, nunca encabezó un movimiento armado. En cambio, el Chaparrín, sí, se montó a caballo con su pistola y allá iba, a un lado Villa, a otro lado Fierro. Bueno, Fierro creo que no estaba por ahí. Este hombre Orozco, y bueno, calentaba el ambiente, ¿no? Además había mucho que comer por ahí en Chihuahua, ¿no? Había muchas vacas y mucho territorio y muchos campesinos. Y acá en Baja California, ¿qué había? Lagartijas. 1000 habitantes de Mexicali, 100 habitantes en Tijuana, 500, perdón, en Tijuana. Bueno, hasta con una patada ahí sacaban el asunto, ¿no? En fin, captura territorial en Baja California. El 29 de enero de 1911, por eso hay un monumento aquí que rechaza la invasión filibustera, ¿no? Se captura Mexicali. Ya dije cuántos. ¿Cuántos murieron en el asalto a Mexicali? 1. No sé, el que estaba guardando la cárcel y ahí llegaron a sacar ahí a uno preso y sacó la pistola y lo mataron. Esa fue la toma de Mexicali. El 31 de diciembre anterior muere el comandante Praxedis Guerrero, poeta, filósofo, publicista. Su contingente armado pasa a sumarse, ya que se descabezaron ese grupo magonista. Pasa allá en Chihuahua del lado de Madero, en Casas Grandes. Listo, ¿no? Se acabó el intelectual que dirigía, el comandante lo mataron, era uno de los más fregones, y entonces el resto de su cuerpo militar, pues vámonos con Madero, pues ya ganamos, ¿no? Ahí está el problema, pues. ¿Cuáles ganamos? Si era un farsante, hay quien critica y dice que Madero era un traidor. Yo digo, Madero no era ningún traidor. ¿Había traicionado a los terratenientes de Coahuila? ¿Había traicionado a los terratenientes de Morelos? No, él no traicionó a su clase, pues. Y eso del plan de San Luis, de que hay que regresar la tierra, mala vida, que le quitaron a los pobrecitos indígenas, pues era un eslogan nada más.
para sumar al campesinado mexicano. Cuando hicieron el acuerdo de Ciudad Juárez, ¡pum!, de un plumazo quitó esa propuesta, ¿no? Y luego ya de presidente, no, yo nunca dije que le iba a regresar la tierra a los indígenas. Bueno, sí, algunos, pero después de un proceso legal en tribunales porfiristas o exporfiristas, que era lo mismo, ¿sí? Y eso a Zapata, pues no le gustó nada, nadita, ¿no? Y por poquito y lo fusila, más, por poquito, sí. Ya habrá un palo donde colgarlo, le dijo a su hermano cuando le sugirió que lo fusilara ahí mismo, ¿no? El 80% de los comerciantes en Mexicali eran estadounidenses. Era un territorio norteamericano. La cuestión del riego a través de los canales pues eran norteamericanos. El contingente de milicianos liberales eran norteamericanos en su mayor parte. Bueno, ¿qué cosa era eso, no? Y el liderato, como vamos a ver más al rato, se disputaba entre los comandantes mexicanos y los comandantes norteamericanos. ¿Quién es el que va a dirigir? No, pues yo tengo más experiencia, no, yo. Y no sabían sobre la ideología. La mayoría de ellos, uno que otro sí. Entonces, ¿qué cosa era eso? Pues, ¿a dónde iba a ir eso? Al fracaso. Si no se puede tener más lógica que esa. La campaña de Baja California se estancó a causa de una crisis de dirección. Sí, la mayoría de los liberales eran gringos, a los que se les proponía no sé cuántos acres de tierra, aquí los compañeros saben, y además se les pagaba a diario un salario, ¿sí? Eran algo así como mercenarios. Uno de los jefes que llegó después era un mercenario, que luchó en Sudáfrica y que estuvo en otras partes del mundo, y que bueno, recibía paga. Además, este grupo, este contingente que después tildaron de filibusteros, era un mole de todos los chiles, más. Había indígenas cucapás, quiliguas, paipais, pero además de todo eso, había gente que no era liberal, había gente con otros intereses, había dos idiomas cuando menos, como Morena ahora, ¿verdad? Molena, le digo yo, que es un mole de todos los chiles, ¿no? Es el síndrome de Babel, compañeros. El síndrome de Babel, sí saben la historia de Babel, ¿no? Esos quieren llegar al cielo, les voy a poner a cada uno una lengua diferente. Y ahí los tienes, pues no construyeron más. Eso es lo que pasa, pues, tanto en ese movimiento magonista, como ahora Morena, que están ahora en el círculo de los educadores, ¿no? En vez de decir el fraude que se hizo, están hablando sobre la historia de México y sus hombres heroicos, y vamos ahí, vamos a darles valores a los que no tienen valores, a los que llegaron gandallando el partido, ¿sí? Afortunadamente ya les dio palo el trife, ¿no? Ya les dijo, no, esos estatutos que ustedes impusieron no son los anteriores. Y ¡zas!, maestro, va para atrás todo. Y ahí hay otra lucha ahí. Para aquellos que le hacen fuchi a Morena. Ahora es cuando Morena se va a medir. Si el trife sigue en su posición, pero ya me estoy saliendo del tema, compañero. Gracias por decirme. Los anarquistas rechazaban la autoridad indiscutible de los oficiales. Yo tengo que hacer un estudio sobre la Guerra Civil Española, porque ahí pasó más o menos lo mismo, ¿no? Si usted me vuelve a decir capitán, yo lo fusilo, porque aquí todos somos parejos. Aquí nadie manda a nadie. Ah, mira qué chingadera, ¿no? En cambio, los falangistas venían con su general, su esto y aquello, con una disciplina espartacana y vámonos. Acá hay que discutir las decisiones del comandante, ¿verdad? Para votar, a ver si vamos por ahí o por otro lado. Bueno, lo bueno es que no había con quién pelear, pues. O sea, aquí lo leo. Los comandantes deberían ser elegidos democráticamente. A ver, aquí quién es el más perrón. Ah, el compañero, él es el comandante, sí. Oye, y el director intelectual de esto, el ideólogo, el jefe, pues, no, pues está allá en Los Ángeles. ¿Y por qué él no dice quién, no? O no, porque somos anarquistas. Aquí todos tenemos que votar. Entonces, las decisiones más discutibles no se debían obedecer sin cuestionarse. Se oye como una declamación, como una poesía. Pero en tiempos de guerra hay que poner a alguien que mande y a alguien que ejecute. Porque si no, pregúntenle a Villa, pregúntenle a Zapata. Si ellos no hubieran tenido ese mando fuerte, pues no hubieran llegado a ningún lado, ¿no? De todos modos no llegaron. Bueno, sí llegaron. La historia los absuelve, ¿no? Zapata y Villa. Pero ¿dónde están, no? Al principio, en la toma de Mexicali, el mando estaba en manos de dos mexicanos del otro lado de la frontera. Y miembros del PLM. Era José María Leiva y Simón Berto. Los dos sin formación militar.
Los voluntarios gringos sin formación ideológica. 2 meses me rodearon por ahí, sin hacer nada. Por ese conflicto de, ¿no? ¿Qué es la ideología magonista? ¿Qué es el anarquismo? Tú tienes formación militar, ¿cómo es que andas dirigiendo un comando? No tengo, todo eso, bueno, va en adendum al fracaso en este lado de la patria del movimiento. Y aquí llegó la piedra que rompió el vaso, ¿no? La anexión de Baja California a los Estados Unidos. Aquí es donde viene la pregunta que decía yo al principio, ¿no? Ricardo Flores Magón, filibustero. No, lo repito. Anexión de Baja California a Estados Unidos, ¿quién lo dijo? Lo dijeron algunos de los comandantes gringos, ya cuando estaban perreando, ya cuando ya saben que habían fracasado militarmente. Se fueron, no sé si a San Diego o a Los Ángeles a decir, bueno, nosotros vamos por un país socialista en Baja California. Desde luego independiente de la perrada mexicana que tiene el autoritarismo. Ese rumores nunca salió Flores Magón hasta que alguien me lo compruebe a desmentirlo en el momento que estaba sucediendo. Por lo tanto, corrió la pólvora por todo el país, por todo Estados Unidos, en los periódicos obviamente adversos al movimiento, opinaban sobre eso y Flores Magón después lo dijo, no, nosotros no vamos por ahí. Pero todo ese tiempo que transcurrió, habría que ver qué tiempo y cómo estaba el horno para los bollos, para entender qué tanto daño le hizo al magonismo el pensar en México, los muy patriotas mexicanos nacionalistas que querían separar la península de Baja California, que ya estaba separada físicamente, por cierto. Difícilmente se podía llegar hasta acá, ¿no? Si no era por el mar. Entonces esos rumores de la anexión le dieron bastante golpe ¿no? Se murieron los dos que acabo de mencionar y hubo relevos. Jack Mosby y Carl A. Price, que era el mercenario, ¿no? Que había ido a luchar en Sudáfrica y que vino para acá porque leyó en un periódico que se estaban solicitando gente con formación militar para ayudar a la causa. Y llegó acá. Aquí tengo las fotos, lástimamente no pude meterme ahí, pero no hubo tiempo para poder ensayar. ¿Quién empezó a publicar este rumor? El periódico San Francisco Chronicle, el tal Hearst. Algunos periódicos del Valle Imperial también, aquí cerca. La palabra filibustero sonaba en todos los pueblos, también en la Ciudad de México. Los periódicos hacían lo propio. 2 meses de inactividad, aflora el conflicto por el liderazgo militar. Y aquí viene la fidelidad de las tropas, siguió dividida entre el gringo Williams y entre Berthold. La Junta le dio autonomía a Williams en el este de Mexicali y al otro en el oeste. Ese cuerpo militar de Williams se le conocía como la Legión Extranjera. Ambos los mataron en abril. Bueno, ya van 3 o 4 comandantes que les dieron piso, ¿no? Este mercenario que acabo de mencionar, Carl Price, era un comandante muy capaz. Price toma Tijuana el 10 de mayo de 1911. ¿Sí? Ya sonaba la Isla Roja de Baja California. El 9 de mayo, Ciudad Juárez cayó en manos de Pascual Orozco y de las fuerzas maderistas. Y ahí se vino otra avalancha, como un castillo de naipes, ¿eh? Se vino abajo, porque ya había ganado la revolución. ¿Qué estás haciendo, hermano? Le dijo uno de los hermanos de Flores Magón. ¿Qué estás haciendo? Le dijo Sarabia, creo, el otro. ¿Qué estás haciendo si ya ganamos? Vente acá con nosotros a seguir con la revolución. Flores Magón no era tonto. Él sabía quién era Francisco I. Madero y qué era lo que quería, ¿no? Primero apoyó a Regeneración, Francisco I. Madero, con pesos, con dólares. Y luego le retiró el apoyo cuando ya vio que también el cuello de él estaba peligrando. Pues si era un terrateniente, pues. Y ahí el problema está, si tú eres terrateniente y tienes compadres que van a misa los domingos, ¿cómo crees que vas a quitarle su tierra? A ver, no, si don Román siempre va a la iglesia, tiene los hijos estudiando en Europa y tiene un territorio que con el sudor de los de enfrente ha ganado, pues ¿cómo le vamos a quitar la tierra? No, para los indios que no saben ni leer. No, yo nunca dije eso. Traidor a la revolución, pero no traidor a su casta. El 9 de mayo, Ciudad Juárez cayó en manos de Pascual Orozco, ya lo decía. El 21 de mayo se firman los tratados de Ciudad Juárez. Porfirio renuncia lueguito el 25 de mayo.
No tardó mucho el viejo, que no era tonto tampoco. Cuando se subió al barco que lo llevó, ¿a dónde? A Francia, París, algo allá, que se llamaba, no me acuerdo cómo, el Ipiranga, dijo ahí, tomándose de ahí del bastón y viendo al pueblo que lo vitoreaba, a ver qué hace Madero con el tigre que acaba de soltar. Por eso Obrador a veces dice, si se sigue portando mal, ahí viene el tigre. No encontraba Magón ninguna diferencia entre don Porfirio Díaz y Madero, aunque muchos no estaban de acuerdo en ese dicho de Flores Magón. No, sí son diferentes. Oye, Panchito es muy valiente, anduvo con su arma ahí en su caballo blanco, ¿no? Y recorrió toda la República a costa de su seguridad, lo pudieron haber matado en cualquier momento. Bien, hay pues un reventón en las fuerzas magonistas acá en Baja California, y empieza a haber disidencias. Ya digo, de dos personajes muy cercanos a Flores Magón, su hermano y el otro que no recuerdo el nombre, aquí lo vamos a mencionar más al rato. John Kenneth Turner, entre otros, si saben quién es John Kenneth Turner, el autor de México Bárbaro, que estuvo apoyando con un librote sobre cómo estaban las condiciones reales, objetivas en México en ese momento. Recorrió la República, fue allá a Yucatán, fue a Oaxaca y tomó nota y escribió no un libro de viajes, sino un libro de la crisis social en México, lo que alentó en Estados Unidos a ciudadanos honestos y también en Europa, de que sí, Porfirio Díaz debería de caer. Él, ante el triunfo de Madero, se retira de los magonistas. Yo hasta aquí, ¿no? Mi participación en la Revolución Mexicana ha concluido. Obviamente, para Flores Magón, pues esto era una traición, pues, mira qué cómodo, ¿no? Ya se va. Deserción de muchos revolucionarios en Mexicali. Price se fue a San Diego, donde resultó una declaración de independencia de Baja California. Aquí está el culpable. Price se llamaba, ¿sí? Y dice, bueno, ya que no pudimos ganarla, pero sí la vamos a ganar, o sea, declarando la independencia de Baja California aquí en el escritorio. Pues, una independencia no se hace en un escritorio, se hace en el campo de batalla. El Partido Liberal Mexicano expulsa a Price y a sus oficiales por traidores, ¿no? Por andar, es como si aquí hay un coordinador del grupo y cualquiera de ustedes da declaraciones de prensa sin haberlo consensado aquí con el grupo. Pues, ¿qué cosa es eso, no? A ver, espérate, cálmate, maestro. Está bien, tú eres el vocero, pero aquí no acordamos nada antes de que tú dijeras esta barbaridad. Ah, pues estos, como eran muy machos, muy pistoleros y muy gringos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una colonia socialista acá en Baja California. En el momento en que todos deberían estar esperando, pues, las declaraciones del líder, pues. No sé si era eso una eco del anarquismo. No quiero meterme con eso porque yo de anarquismo sé muy poco, ¿no? Habría que consultarlo. Los Wobbies, que eran los sindicalistas norteamericanos que estaban apoyando no solamente con hombres, sino con dinero y con un comandante, ¿no? Volvieron a izar la bandera roja en Tijuana después de estas perrunas declaraciones. Demasiado tarde, una vez que, no obstante que la Junta de Los Ángeles, que dirigía Magón, nunca respaldó la idea de una república de Baja California, pero nunca mencionó en el momento, como ya he dicho 2 o 3 veces, que esto era falso. Entonces, calla boca y es como si dijeras que sí. Rechazaban violentamente la anexión, no negó enérgicamente esos rumores de la anexión hasta que fue demasiado tarde. Y bueno, todavía aquellos que renunciaron y que estaban en Chihuahua, Abraham González, que era el representante de Madero en esa zona, los mandó a que le pidieran que dejaran las armas. ¿Qué hubiera hecho Zapata? Pues hubiera fusilado, maestro. Es más, Orozco le mandó a su padre, el papá de Orozco, que se llamaba igual que él, Pascual Orozco, lo mandó a que hablara con Zapata para que dejara las armas. Zapata lo fusiló al papá de Orozco, su general que además había nombrado en el plan de Ayala primero como jefe de la revolución, Pascual Orozco, jefe de la Revolución Mexicana. Cuando le manda a decir, oye, ya está Victoriano Huerta, ya ganamos, ya vamos a Madero. Lo fusiló. Acá no, acá había más humanismo, imagino, ¿no? Muchos mexicanos radicados en el otro lado de la frontera formaron la Sociedad de Defensores de la Integridad Nacional. Ante el rumor de que querían independizar a Baja California del resto, pues hubo mexicanos que dijeron, no, espérate, y se aventaron a defenderlo, ¿no? Y aquí hay muchos que creen en eso y que, bueno, habría que analizar con los rumores no cancelados por Magón en su momento, a lo mejor tenían cierta razón.
Enviaron armas y voluntarios, o sea, no solamente era una organización de palabras, enviaron armas y voluntarios a reforzar a Celso Vega, que era el comandante porfirista en Ensenada. Abraham González, bueno, ya estaba Madero, manda pacificar Baja California a los antiguos liberales José María Leiva y Jesús González Monroy. Parece que no estaba aquí el hermano, ¿verdad? Pero el hermano lo mandaron, a uno los mandaron a negociar con el comité, con la junta, y a otros los mandaron a negociar con los militares que estaban en Tijuana y en Mexicali. Entonces unos iban allá a los políticos, otros iban a los militares. Eran 4 que vinieron para que bajaran las armas. Abraham les dice, abro comillas, únanse a los 1000 soldados exfederales, exporfiristas, ¿no? En Baja California. Únanse a los 1000 soldados exfederales para que juntos arrojen del territorio de Baja California a las chusmas de anarquistas y filibusteros, quienes amenazan segregar la península de nuestro suelo patrio. El hombre fuerte de Madero allá en el norte, en Chihuahua, ¿sí? Que fue el que invitó, por cierto, a Pancho Villa a meterse a la bola, ¿eh? Le dijo, a ver, tú eres vaquero, conoces toda la selva, la sierra, come vacas con tus hombres, ¿no? A ver, ayúdanos. No, ni tardo ni perezoso, Pancho Villa le entró al asunto. Entonces, aquí hablo de los pacificadores. Ahí les van. Juan Saravia, por cierto hay una calle aquí. Jesús Flores Magón, hermano de Ricardo. Jesús González Monroy, que no era nada de Javier González Monroy, pero así se llama. Y José María Leiva. ¿No sería de los Leiva aquí que hay aquí? ¿Jicotenca Leiva Mortera? No, es donde Veracruz. Bien. Ante la negativa de Ricardo Flores Magón, Jesús se deshermanó de él. Ya no eres mi hermano. A la chin, ¿no? Y Juan Saravia maldijo a la Junta diciendo que iba a hacerles tanto daño como pudiera. Esos son los amigos de Magón, imagínense. ¿Cuáles eran los enemigos, no? El 14 de junio de 1911, Estados Unidos arresta a los dirigentes. Eso lo hacía cotidianamente. ¿Por qué? Porque estaban violando la posición de neutralidad de Estados Unidos. ¿Quién me puede creer eso, no? ¿Cuándo ha sido neutral Estados Unidos? ¿Dónde? Ahora en Ucrania, por allá, en la guerra contra los españoles de Cuba, contra los cubanos y contra los vietnamitas. ¿Cuándo han sido neutrales, no? ¿Fueron neutrales en la época de la Revolución? Tampoco. Quien mandó matar a Madero, eso se resolvió en la embajada norteamericana. Entonces, cuando uno lee esto, dice, bueno, la gente no es tonta. ¿A poco no sabe que quien estaba violando la neutralidad eran ellos? Entonces, el 14 de junio de 1911, por eso aquí está ese monumento que algún día vamos a tumbar, ¿no? Cuando ya tengamos todas las ¿cómo dice el dicho? Todas las ataduras en la mano, ¿no? 14 de junio de 1911, Estados Unidos arresta a los dirigentes de la Junta por violar las leyes de neutralidad. Más tarde, el 21 de julio de 1912, se le sentenció a 23 meses de prisión. Coronel Vega derrota a Jack Mosby en Tijuana el 22 de junio, y este fue el fin del movimiento magonista armado en Baja California. ¿Por qué la revolución liberal magonista se hundió en los primeros 6 meses del triunfo de Madero? O sea, es una pregunta muy interesante que le contesta este libro. O sea, ¿cómo fue que tanto año de trabajo, tantas cárceles, tanta gente que se armó, que no fue mucha, por cierto, pues en 6 meses, ¡pum! Down. Bueno, ahí les va porque, según el libro, la revolución de 1906 fracasó porque, según los Magón, porque había sido traicionada. Bueno, habrá que ver quién traicionó ese movimiento en ese año. Lo mismo, otro intentona que hubo en 1908. Porque ellos ya no proponían hacer un cambio de presidente. Ellos que proponían hacer una revolución. Nada de ir a votar. Nuestros votos son las balas, decían ellos. O sea, eran revolucionarios de veras. En la de 1910 había naufragado el movimiento magonista porque el gobierno de Estados Unidos había optado por no capturar a Madero por violación a la ley de neutralidad. En cambio, sí encerró por eso mismo a los liberales. Hay que decir también que cuando Madero escribe el plan de San Luis, lo fechó el último día que estuvo en México, aunque este se escribió en Estados Unidos, el plan de San Luis. ¿Sí? No, esto lo escribí y lo signamos en México tal fecha. Porque si hubiera firmado ese documento en Estados Unidos, había violado la ley de neutralidad y lo hubieran agarrado preso. Entonces no era tontillo, era listillo, ¿verdad?
Y además no le convenía a Estados Unidos en ese momento apresar a Madero, pues de qué se trataba, era muy famoso, pues, era el bestseller de ahí, la estrella, ¿no? De rock, México en ese momento, como ahora lo es, según dicen, John Ackerman, ¿no? Más ahora que ganamos el primer round. También porque Madero desconoce a magonistas en casas grandes. Ustedes son magonistas, incorpórense al ejército, ¿no? Ahí tienen un comandante mío, sí, órale. ¿Dónde quedó la ideología de Magón? ¿Dónde quedó la dirección militar de Magón y la ideología de Magón? Cuando a los militantes armados, los hicieron parte del grueso, un gran ejército, ¿no? Villista y orosquista. La traición de Villarreal y los Arabia y otros más, de Antonio Soto y Gama, Paulino Martínez. Sigo diciendo, Lowell Blaisdell dice, se usó imprudentemente, ineficazmente el dinero, dirigido más a la propaganda que a las armas. A ver, estamos en un momento revolucionario. Estamos sacando, ¿cuánto les gusta? 20,000, 200,000, no sé cuántos, pero cualquier cantidad era impropia cuando no había gente que la leyera. Pues. Entonces, ese dinero que les llegaba, por cierto, de una gringa que había heredado una fortuna y que podía inyectarle dinero, y además de los sindicalistas norteamericanos que también le metieron dinero, en vez de usarse para las balas, se usaba para los periódicos. En un momento que había que usar las balas, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, Flores Magón decía, comandante, allá en Tijuana, Mexicali, los felicito porque su esfuerzo que hicieron, llegaron a conquistar parte de la patria. Ya no nos mandes felicitaciones, decían, mándanos dinero y armas, ¿no? Bueno, era lógico. Entonces también eso fue, según dice aquí el libro, ¿por qué fracasaron? Se usó más el dinero en periódicos que en armas. O el hecho que no haya trasladado la Junta a territorio nacional al inicio de la revolución. ¿Sí? ¿Por qué Martí, que ganó muriendo, por qué Fidel, que llegó y perduró, pues triunfaron? Porque estaban en el territorio nacional combatiendo al enemigo. Flores Magón nunca encabezó él personalmente un movimiento armado. Está en Estados Unidos, oh, qué bien. ¿Está preso? ¿Dónde? Pues quién sabe. No sabemos si en el norte o en el... No sabía ni siquiera dónde estaba preso, ¿no? No estar físicamente presente ahí para dirigir y asumir personalmente la autoridad. Falta de experiencia militar en los liberales, ya lo vengo diciendo, ¿no? Así como la poca solidez ideológica. No sé si por ahí leímos algo. Es un oleograma eso de la ideología, cómo corresponde con la realidad política. Pues entonces nadie sabía qué era el comunismo, ni el socialismo, ni la anarquía. Es decir, por ejemplo, yo pongo este ejemplo así, prontito, ¿no? Porque ya estoy terminando. 1906, ya existía Lenin, ya había leído a Marx, ya tenían una cultura política de revolucionaria, pero encabronadísima. Ah, pues acá no había nada de eso. O si había muy poco. Y lo poco que había estaba en el anarquismo. Si ustedes leen la teoría política socialista revolucionaria, con la que se ganó en 1917, una revolución que llevó hasta la estratosfera a la Unión Soviética, donde entenderán cuál es también la falencia, no solamente de los magonistas, sino de Pancho Villa, de Emiliano Zapata. Porque los tres, tanto Emiliano Zapata, como Pancho Villa, como Flores Magón, no apetecían el poder. La frase aquella, ¿no? Oye, mi general, oye, qué bien se ve en la silla presidencial, ¿por qué no se queda ahí? No, esto es un roncho muy grande para que yo pueda gobernar. Y figúrense a Fidel Castro llegando a La Habana. Señor, usted el presidente, no, yo soy anarquista. Aquí manda el pueblo, a ver por quién van a votar. No, ya, pero además de eso, es una isla muy grande para que yo pueda gobernar. ¿Qué pasó con Zapata? Compadre, usted, presidente, mira, si usted me vuelve a decir eso, yo le formo un cuadro ahí y lo fusilo. Y no estaba bromeando, ¿eh? No quiero ser presidente. Entonces, ¿para qué está haciendo la revolución si no quiere poder? Pues, para poner a alguien al poder y que él pueda dirigir después. Y la cereza arriba del pastel. Yo me veo muy oscuro aquí, no sé por qué. No hay luz. Flores Magón. No, yo presidente no. Ah, caramba. Y la gente oía eso, él no quiere ser presidente. Pancho Madero sí. Bueno, pues ahí tienen la respuesta. Los mandos militares extranjeros. ¿Quién va a luchar por una patria que no es la suya y ser consecuente con eso? Pues Garibaldi solamente, ¿no? Estaba peleando al lado de Madero, el hijo de Garibaldi, el libertador de Italia.
y esto sí suena duro, habría que contrarrestarlo con la opinión del compañero y de ustedes. La teoría revolucionaria de Ricardo estaba fundada en una ilusión. Ay, cala eso, ¿verdad? Una ilusión utópica. No era el momento. No podía inyectarse socialismo de una forma artificial. En fin, yo voy a proponer un Morena más. Un Morena, Morena movimiento al socialismo. Ahora la pregunta es, ¿esa ideología podemos meterla ahora acá? A un lado de los gringos. Oh, que estamos muy cerca de los gringos, no se puede. Oye, Bolivia está más cerca que nosotros de los gringos, tiene 9 bases militares a un lado ahí en Colombia. Venezuela está a unos kilómetros de Estados Unidos por el Caribe, está muy cerca de Estados Unidos, y no se diga Cuba. Está cerquísimas de Estados Unidos. Ah, pero acá estamos muy cerca de Estados Unidos, no podemos hablar de socialismo. Me acuerdo de ahora que estaba viendo la televisión. Estaban en el debate los republicanos y los... El republicano dijo, no, es que porque fulano es comunista. Y entonces la demócrata le dijo, oye, ten cuidado con lo que dices. Aquí en Estados Unidos no hay comunismo. El compañero que estás tú mencionando es socialista. Y acá hay un artículo en la Constitución que dice que uno puede pensar libremente y proponer las ideas, mientras no esté armando terrorismo, ¿no? El saludo de Trump, que va a volver, por cierto, al precandidato demócrata, Bernie Sanders, llegaba a un estadio de 10,000 gentes. ¿Y cómo le ha ido a mi amigo el comunista Bernie Sanders? ¿Cómo? La concepción analfabética de la mayoría de los estadounidenses es lo mismo que decirle el diablo, ¿no? Entonces, esa guerra de palabras y la guerra de leyes es lo que también estanca, ¿no? Gringos matando mexicanos, ahí no está ahí, pero aquí está. Los gringos agarraban a un porfirista que era contrario a las ideas de Magón y lo fusilaban. Gringos matando mexicanos en territorio mexicano. Se veía y se miraba mal, ¿no? Seguramente tenía razón, pero bueno. Aquí un ejemplo ya para terminar así, ya es la última hoja, de que el comandante Price le preguntaba a la prensa sobre México y disparataba, ¿no? O sea, no conocía la historia de México. Porfirio Díaz, cito, decía Price, Porfirio Díaz había derrocado al presidente electo popularmente, el indio Benito Juárez. Hacía 4 años que Benito Juárez había muerto, no lo había derrocado, la muerte había derrocado a Benito Juárez. Y eso lo decía la prensa, el comandante armado acá de los magonistas. El problema era que Juárez había muerto 4 años antes. Negó que su empresa fuera un intento de instalar una nueva nación socialista en Baja California, el mismo personaje, ¿no? Luchaban por rescatar los derechos de la Constitución de 1836, perdón, 1836 o 1850. No sabía qué año era la Constitución juarista, ¿no? Y así por el estilo, había muchos desaciertos. Entonces, esta es la historia que yo vengo a contarles. No confirmo, son ideas que no son mías, son del autor Claudio Lomnitz, y obviamente si hay alguien que pueda esclarecernos más, aquí viene. Adelante, compañero. Muchas gracias, maestro. Ricardo Flores Magón, más allá de la frontera de México. El 21 de noviembre de 1922, Ricardo Flores Magón, semiciego, enfermo, es asesinado en una prisión en los Estados Unidos. Ahí en el país del progreso, ahí en Estados Unidos, en el país de la legalidad y de las libertades, a los 48 años de edad, el Prometeo de la libertad, el Prometeo de la libertad y de la anarquía, el apóstol de la revolución, le arrebatan la vida. Finalmente esa pluma de fuego se apaga. El homicidio de Ricardo Flores Magón conmovió precisamente a todos los Estados Unidos, a las organizaciones obreras, socialistas y comunistas y anarquistas que se encontraban en esa región realizando mítines y homenajes inmensos. Me atrevo a decir que toda su vida Ricardo Flores Magón la vivió en una constante de ser fiel a sus convicciones, un hombre congruente en su actuar y en su propio pensar. Aquí en México, ¿qué sucede? Soto y Gama habla ante la Cámara de los Diputados, en lugar de pedir luto o algo de tristeza o crespones negros, pidió un aplauso estruendoso
para ese revolucionario. Dedican a ese Ricardo Flores Magón aplausos y tratan de traer el cuerpo de los Estados Unidos. Ninguna protesta hubo para regresar a la patria el cuerpo de Ricardo Flores Magón. Hubo una solemnidad religiosa y sobre todo, algo muy importante que habría que aclarar aquí es que el traslado del cuerpo de Ricardo Flores Magón no fue hecho por el Estado. Fue trasladado por el apoyo de los obreros, de los trabajadores, tanto de Estados Unidos como de México. Sería una infamia, ¿verdad?, permitir una burla de tal magnitud que el Estado fuera quien mandara a traer el cuerpo de este gran libertador. Después de 56 días, los restos llegaron a la capital en tren, pero antes se detuvieron en cada ciudad importante. Un ejemplo de ello fue en Juárez. 500,000 de trabajadores realizaron una manifestación nunca antes vista, un espectáculo tan hermoso en vida. Cientos de trabajadores cargaron los restos de Ricardo Flores Magón, así lo cita su propia hija en una carta. Y sobre todo, ¿por qué Ricardo Flores Magón más allá de las fronteras? Los ideales de Ricardo Flores Magón rebasan las fronteras del continente americano. Sus propios enemigos, el propio Salado Álvarez, muy cercano al dictador, habla muy bien de Ricardo Flores Magón en un carácter de un hombre que fue un hombre honrado en todo su momento. Escribieron diferentes ejemplares periodísticos: Regeneración, El Hijo del Ahuizote, en el Excelsior, El Alacrán, El Padre del Ahuizote, El Hijo, El Nieto del Ahuizote, entre varios escritos periodísticos. Creyendo Ricardo Flores encontrar en los Estados Unidos mayor libertad, se refugia en dicha nación, creyendo continuar con su labor revolucionaria contra Porfirio Díaz. Me voy a centrar en esta parte geopolítica entre 1914 y 1918. En 1918. Para poder entender por qué Ricardo Flores Magón tuvo esta enorme persecución por parte no solamente de México, sino también por parte de los Estados Unidos. Tenemos que situar el contexto internacional en ese momento. En este contexto, la coyuntura que se está viviendo y que está viviendo Ricardo Flores Magón y que lo manda a la prisión en 1918, tras publicar junto con Librado Rivera un supuesto manifiesto antibélico en el que llamaron a abstenerse de tomar las armas a favor del ejército estadounidense por considerar a la Primera Guerra Mundial una lucha burguesa, que respondía a los intereses de los poderosos y no de la clase trabajadora. El contexto internacional es que del 14 al 18 y un poco más adelante de estos años, debemos de entender el pensamiento geopolítico como un tablero de ajedrez. Por un lado, en el 14 tenemos el régimen de Victoriano Huerta en México, realizando una alianza entre Japón y Alemania, porque el único país que reconoce a Victoriano Huerta en 1914 van a ser los alemanes. Esto va a permear políticamente en los Estados Unidos.
Por otro lado, también las ideas de Ricardo Flores Magón esencialmente se convierte en un temor para los Estados Unidos. ¿Por qué? Debido a que existía no solamente una agrupación obrera fuerte en lo que sería en California. A diferencia, me atrevo a decir, de los obreros mexicanos, los obreros americanos eran individuos que sabían leer y escribir. Si no su mayoría, sí una gran proporción de ellos tenían esa ventaja probablemente sobre los campesinos, los obreros de nuestra región. Se convierte Ricardo Flores Magón en ese momento en un objetivo clave en la política de represión contra los grupos de izquierda. En Los Ángeles, los magonistas recibieron la simpatía y el financiamiento de la comunidad socialista, las corrientes anarquistas y también de los propios obreros, ¿sí? No solo cubrió la dificultad de la situación en México, en el sur de la frontera, sino que hay algo curioso. El diario Regeneración no solamente se leía en México, se llegó a distribuir a nivel mundial, el diario Regeneración. Se mandaron a muchas partes de Europa y otras partes de África y en otras naciones allá de Medio Oriente. Ricardo Flores Magón mantenía la idea que había que educar al obrero, hacerlo consciente de sus limitaciones. El crecimiento de los movimientos radicales en los Estados Unidos, tanto la local como en los extranjeros, que estaban viniendo de otros países porque el movimiento de Ricardo Flores Magón manifestaba el apoyo internacional de los anarquistas, preocupaba a los Estados Unidos. Esto en la Primera Guerra Mundial, la revolución de la Primera Guerra Mundial, va a haber otro movimiento importante dentro de la geopolítica de ese momento, y es el triunfo del movimiento revolucionario bolchevique que va a alertar al gobierno estadounidense. En 1917 y en el 18 que se da esta manifestación de Magón de mantener a los obreros diciéndoles, oigan, no es en las armas, no es proteger al sistema de la burguesía. Tomen esas armas para dar un golpe de Estado. Él pensaba en un momento determinado con esta idea de que la Primera Guerra Mundial serviría como un elemento de conciencia de los obreros. Sin embargo, no se da esa conciencia que Ricardo Flores Magón pretendía. Y él achaca en una de sus cartas 5 elementos que dicen por qué el movimiento fracasa. Primero señala él al gobierno, la iglesia, la burguesía, al obrero, ese obrero que acepta de manera gratificante su esclavitud, y el anarquista no comprometido. Es lo que él dice, el anarquista traidor, que es anarquista bajo una idea del libro debajo, ¿verdad?, del brazo, ¿no? Pero no el anarquista que realmente vaya hacia esa lucha armada. Entonces, esos son los 3 primeros elementos negativos que él manifiesta, ¿no? La autoridad, el capital y el clero. Y por otro lado, el trabajador inconsciente y el anarquista traidor van a sumar que el movimiento de las ideas que plantea Ricardo Flores Magón no se lleve. La Primera Guerra Mundial suponía para los ortodoxos anarquistas la chispa que podría transformar el anhelo en realizar una revolución a escala mundial.